Este momento de Jueves Santo es un momento de adoración eucarística y de acompañamiento de Jesús en su pasión. Es un momento también, un jueves, que podemos aprovechar para hacer una profunda oración por nuestra comunidad. Especialmente vamos a orar, acompañar a Jesús en este momento tan difícil de su vida, pidiéndole por todos los enfermos del mundo entero, ¿no? Ya vamos escuchando que nuevamente países empiezan a cerrar sus fronteras por nuevos brotes del virus, especialmente ayer anunciaron el cierre de Francia, las complicaciones que están haciendo en Brasil, incluso aquí mismo, donde me encuentro en estos momentos, también ya hay un toque de queda, donde a partir de las 5 de la tarde todo el mundo tiene que estar encerrado, etcétera, etcétera. Es un momento muy complicado en el mundo, es un Jueves Santo de mucha reflexión y de mucha oración. Que sea Dios el que lleve las riendas de nuestra vida. Dios hoy también sufre en su carne, como cualquiera de nosotros. Como decíamos ayer, mala suerte, buena suerte, solo Dios sabe. Pero Dios hoy, en la agonía de Getsemaní, nos enseña a sufrir, porque Él sufre también en su carne, como cualquiera de nosotros. El número 612 del Catecismo de la Iglesia dice: el cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena, al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús ora: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Expresa así el horror que representa la muerte para su naturaleza humana. Esta, en efecto, como la nuestra, está destinada a la vida eterna. Además, a diferencia de la nuestra, está perfectamente exenta del pecado, que es la causa de la muerte. Pero sobre todo está asumida por la persona divina del príncipe de la vida, de el que vive. Al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. Es un texto muy profundo, este número 612 del Catecismo sobre la agonía de Jesús en Getsemaní. Conviene que lo contextualicemos para recordar que los evangelios describen en las tentaciones de Jesús, es decir, hace 40 días, en las tentaciones de Jesús en el desierto, y cómo Jesús va venciendo una tras otra las 3 tentaciones que Satanás le propone en el desierto. 40 días ya han pasado, cuando finalmente Satanás se ve vencido por la obediencia, esa obediencia que hablamos hace 2 programas, por esa obediencia de Jesús y la fidelidad de Cristo. Nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 13, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Esta precisión de el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno la hace San Lucas y nos da a entender que la tentación de Satanás sobre Jesús no se limitó solo al momento del desierto, sino que hubo otros momentos oportunos en los que Satanás volvió a la carga. La táctica de Satanás es la de esperar el momento oportuno. Esto le pasó a Jesús y esto nos pasa a nosotros cada día. Satanás está esperando de ti y de mí el momento oportuno donde él pueda volver a la carga. Ahora, Satanás juzga que es el momento oportuno de atacar a Jesús. Ese momento es el momento de Getsemaní.
se están precipitando muchas cosas en la conciencia de Jesús. Va a ser la propia debilidad de la carne humana, ese instinto de supervivencia que todo ser humano tiene. Por este instinto la carne se resiste a morir. También en nuestra vida Satanás, cuando busca esos momentos, son los momentos de flaqueza, donde la acción de Satanás puede ser más eficaz. Hace 40 días, Satanás tentó a Jesús. Las 3 tentaciones de Jesús en el desierto van creciendo de adentro hacia afuera. Es decir, desde el cuerpo hasta el alma. Recordemos que la primera tentación, el demonio le dijo a Jesús: haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús estaba siendo tentado en la apetencia del cuerpo, en la comida. Llevaba muchos días sin comer. Su cuerpo estaba hambriento. Y la tentación fue clarísima. Primero, afuera, el hambre. Haz que estas piedras se conviertan en pan. La segunda tentación fue la del poder. Todo esto te daré. Jesús estaba siendo tentado en la complacencia de los bienes materiales, en el tener, en el poder, en el prestigio, en el ser alguien, el poder avasallar a todos. Y la tercera tentación, queridos amigos, es la tentación de la seguridad. Nosotros que vivimos en unas sociedades occidentales donde este tema de la seguridad se ha convertido prácticamente en el adalid de nuestros días, ¿no? Todo es la seguridad. Tírate de aquí, que tus ángeles te cojan. Es una tentación que ya es un poco más interior. Tírate de aquí, que tus ángeles te cojan. En Getsemaní, ese proceso de tentación llega a lo más profundo de la vida de Jesús. Satanás comienza tentando a Jesús utilizando el instinto de supervivencia que tenemos todos los hombres. Y ninguno de los hombres puede decir: yo no tengo hambre. Pero la tentación, partiendo del cuerpo, llega al alma. Por eso se sufre tanto en el interior. Al fondo de la tentación de Getsemaní es por la misma razón de lo que Cristo se dispone a hacer. Es como si Satanás le dijera a Jesús: Jesús, ¿para qué sirve todo lo que vas a hacer? ¿Qué fruto va a tener este sacrificio? ¿Para qué sirve tu entrega? Satanás vuelve a la carga, vuelve y arremete contra Jesús. Y le va repasando poco a poco todas las traiciones de los hombres. Y vuelve y le pregunta: ¿va a valer la pena tu sacrificio por estos traidores? Empezando por Judas, pero siguiendo por cada uno de nosotros. Sus fracasos son nuestros fracasos. Todas esas frustraciones. Jesús vuelve y escucha de Satanás: ¿qué fruto vas a tener con tu muerte si estas personas te traicionan? Satanás repasa ante Jesús todas las infidelidades de la humanidad, todos los pecados desde el pecado de Adán y Eva. La traición ha remarcado que a Jesús le dolieron especialmente los pecados de las personas que decimos somos sus amigos. Lo que más le duele a Jesús no son los rechazos inconscientes de aquellos que no le conocen, sino los rechazos conscientes de aquellos que le hemos conocido y que conociéndole le hemos rechazado y le seguimos rechazando. Pero, ¿eres tú mi amigo y confidente? ¿Con quien compartía todo? ¿Tú me traicionas? Y Satanás insiste: Jesús, ¿crees que vale la pena? Y esta es la gran tentación.
Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 43, que entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. ¿Cómo confortaba el ángel a Jesús si Satanás le estaba presentando el supuesto fracaso de su redención? El no vale la pena lo que vas a hacer, el no te conviene lo que vas a hacer. Y el ángel le consuela haciéndole ver el fruto de su sangre. Tu sangre no va a ser inútil. La entrega de Jesús ante Dios tendrá un gran fruto. Mira a tu madre, le dice el ángel. Mira a María. Solo su sí merece la pena de lo que vas a hacer. Mira a los mártires que dan su vida por ti. Por ellos merece la pena lo que vas a hacer. Mira a los santos. Solo por ellos vale la pena lo que vas a hacer. Mira a la gente buena. Por ellos vale la pena lo que vas a hacer. Mira todas esas personas anónimas que se esfuerzan por vivir los mandamientos en un lado y en otro. Por ellos vale la pena lo que vas a hacer. Tanta gente anónima que tendrá en tu sangre su fuente de redención. Solo por ellos vale la pena lo que vas a hacer. Hay una prueba interior de Jesucristo. Es la tentación en su vocación redentora. También nosotros somos tentados, ¿no?, de desesperación en nuestras propias vocaciones. Todos los días nos preguntamos, ¿para qué me levanto hoy? ¿Vale la pena sacrificarme por esta familia, por estos niños, por esta parroquia, por esta comunidad, por este grupo? ¿Vale la pena? ¿De qué sirve todo esto que hago? Aquellos que van a sus grupos, esos discípulos de Maús, esos cursillistas, todos esos grupos maravillosos que existen en las comunidades, donde sus líderes cada día pueden tener la tentación de preguntar ¿para qué? Si esta gente no hace caso, ¿para qué? Si son unos incumplidos, ¿para qué? Si son unos impuntuales, ¿para qué? Si no se comprometen. Es la tentación para desanimarse, para no ponerse y clavarse en la cruz. ¿De qué sirve lo que haces?, te preguntas. ¿De qué sirve lo que predicas si yo no veo el fruto en mis grupos o en mi grupo? ¿De qué sirve los sacrificios que he hecho de preparar un retiro, de preparar un encuentro, de preparar una clase, si la gente no responde? Es la tentación que tenemos todos. Un sacerdote incluso podría decir, ¿de qué sirve que yo entregue mi vida? Por ejemplo, hoy Jueves Santo, Día del Sacerdote. ¿De qué sirve que yo entregue mi vida si las personas pues no van a recibir los sacramentos? ¿De qué sirve mi sacrificio? ¿De qué sirve mi vida consagrada si cada vez veo más gente secularizada que consagrada al Señor? En la oscuridad de no ver los frutos, somos tentados todos a la desesperanza y a la inutilidad de nuestra vocación. Y un papá y una mamá se pueden desesperar y considerarse inútiles en la crianza de sus hijos cuando hacen caso a esta tentación de Satanás que les quiere hacer bajar de la cruz. Esta es la tentación más profunda: desesperarse y creer que tus acciones en torno a una preciosa respuesta a tu vocación son inútiles. En Jesús no cabe hablar de concupiscencia, entendida como ese desorden interior que el pecado original ha generado en nosotros, pero no en Jesús. Pero sí hay una tentación, sí hay un aspecto sensitivo que es propio de la naturaleza humana. Y ahí es donde es tentado Jesús. La tentación llega al interior de Cristo.
Es la tentación de seguir un mesianismo de gloria que no pase por la cruz, a una obediencia al Padre que no suponga un sacrificio tan grande. Jesús también es tentado a ser un Mesías grande, importante, que todo el mundo lo alabe y que todo el mundo le siga. Esa es una gran tentación. La carne de Cristo es sensible al dolor y sería mucho mejor quedarme con las alabanzas del Domingo de Ramos que con la cruz de mañana. La carne le está diciendo eso. Quédate con la gloria, no con la cruz. Y la tentación hoy le va haciendo mella en Getsemaní, como lo dice la carta a los Hebreos. Cristo, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, aun siendo hijo, sufriendo, aprendió a obedecer. Hay aquí un momento clave y profundísimo de la redención ante el cual tenemos que contemplar y callar. Hoy es un día de Jueves Santo donde vamos a ir, quizás los que tengan la oportunidad, a un monumento donde va a estar Jesús reposado como en recordatorio de ese Jueves Santo cuando Jesús fue llevado preso. Es un momento para contemplar y callar. Este punto del catecismo comienza diciendo que el cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní. Quiere decir que hay una aceptación personal en Getsemaní de lo que había anticipado en la última cena. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículo 20, nos dice que de igual modo, después de cenar, tomó la copa en sus manos diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. En Getsemaní hay una resistencia interior a aceptar esto, porque el paso de la teoría a la práctica se da aquí sintiendo la resistencia interna a dar ese paso. A veces nosotros también decimos un sí, lo decimos con el entendimiento, pero luego le cuesta muchísimo a nuestra voluntad aceptar. Aquellos que tienen una responsabilidad lo saben, su entendimiento lo sabe, pero después el cumplimiento cuesta, porque cuesta mover su voluntad. Cuando nos tenemos que levantar en la mañana para ir a trabajar, el entendimiento sabe que te tienes que levantar en la mañana para llegar puntual a tu trabajo. Pero el acto de voluntad de levantarse de esa cama es terrible. Para irse a bañar, a organizarse, para conducir el coche hasta tu lugar de trabajo, eso cuesta. Tu inteligencia sabe que lo tiene que hacer, pero tu voluntad tienes que luchar con ella para poder moverte. Ese vencimiento, algunas veces también podemos decir sí con nuestra voluntad, que luego nuestra sensibilidad y nuestra apetencia le cuesta aceptar. Yo quiero. Ay, pero qué calor está haciendo. Ay, pero es que es verano. Ay, pero es que es invierno. Ay, pero es que voy a trasnochar. Ah, pero es que si llevo a esta persona en mi coche porque no tiene un coche, me voy a tardar 20 minutos más para llegar. Ay, lo quiero hacer. Yo quiero ayudar, pero mi sensibilidad, mi comodidad se ve tentada por la pereza y no me deja.
todos estos pasos del sí, del entendimiento, hasta que se vencen todas las resistencias, debemos tener un proceso de aceptación. Este proceso es como la autentificación de nuestra propia vocación. Ese sí de ser mamá que mueve mi voluntad a ser una gran mamá me hace identificarme con mi vocación. Mi inteligencia sabe que eres una mamá y mi voluntad se mueve a cumplir los compromisos de mamá. Por lo tanto, termino identificándome con mi vocación, aquella que Dios me dio de ser una mamá. Cuando la fe se ve sometida a prueba, parece que como que todo se tambalea. Es un momento de pasar, queridos amigos, del sí del libro al sí de la vida, y eso cuesta. Ese momento cuando no me quiero levantar de la cama para cumplir mis compromisos, es pasar del sí del libro al sí de la vida, y eso cuesta, pero cuando lo hago, me hago virtuoso. En el libro de Job, al principio, cuando sufre esos embates Job, los sufrimientos, las privaciones, quedarse sin nada, Job, la primera respuesta, la aprendida de memoria o por la educación recibida fue: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el Señor. Pero ese sí, que está pronunciado todavía, no ha llegado a superar el estallido de una naturaleza que se resiste a aceptar lo que el entendimiento ha dicho. Job ha dicho sí con la cabeza, pero no lo ha dicho con el cuerpo entero. Nosotros en nuestra vida le hemos dicho sí a muchas cosas con nuestra cabeza, pero no con nuestro cuerpo entero, y por eso tenemos esas batallas interiores y exteriores tan fuertes. En el libro de Job se ve cómo, llegado un momento de la vida, Job estalla. Del sí inicial, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. En los capítulos sucesivos del libro de Job vemos la revelación interna de Job. La revelación pero profunda. Job, ante la prueba, se revela. Y el libro de Job consiste en esa lucha interna hasta que finalmente se somete. No ya la cabeza de Job, sino el Job entero. ¿Y se somete a quién? A la voluntad de Dios. Hay veces solo vivimos nuestra vida con un sí desde la cabeza, pero que no llega a todo nuestro cuerpo. Job nos enseña que debemos decir sí a Dios, pero un sí entero. Apliquemos esto a Cristo. Es verdad que en Cristo no existe esta concupiscencia del pecado original, pero sí existen los apetitos naturales propios de la naturaleza humana, y hay un horror a la naturaleza de Cristo de lo que se le está viniendo encima. Le repugna, no le apetece lo más mínimo, pero lo asume, lo acepta y luego lo redime. Jesús le da miedo, pero lo asume. No le apetece, no le gusta, pero asume, lo acepta y lo redime. Lo redime para nosotros. Y esas luchas interiores que tenemos todos hasta la aceptación plena, desde el sí teórico hasta el sí de la vida, para esto se da. Para esto se da Él. Para que ese sí de la teoría, a ese sí de la vida, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres obedientes y pacientes. Para que esto se dé, para que ese sí pase de ese libro a esa vida,
tenemos que ser pacientes. Lo que el catecismo nos está señalando en este punto es que al aceptar en su voluntad humana que se hiciera la voluntad del Padre, Cristo nos ha redimido con una voluntad humana. El acto redentor no es que Dios haya sido obediente a Dios. El acto redentor consiste en que una voluntad humana se ha sometido plenamente a la voluntad de Dios. Es decir, que uno como tú y como yo se ha sometido plenamente a la voluntad de Dios. Ese es el acto de redención. Vuelvo y repito, no que Dios fue obediente a Dios, sino que un hombre fue obediente a Dios. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En virtud de esto, la Santísima Virgen María previamente había dicho: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si Cristo no hubiera dicho esto en Getsemaní, María no hubiera podido decir previamente estas palabras. Por la gracia de Cristo, María las dijo, aunque todavía estuviera llegando a su seno. La gracia del hágase de Jesucristo hizo posible el hágase de María. Es más, cada vez que nosotros decimos en nuestra vida, con nuestra voluntad humana, lo acepto, Señor, acepto mi enfermedad, acepto mi postración, acepto este fracaso, acepto vivir esta paz o en paz, acepto este cambio que has hecho en mi vida. Es gracias a lo que Cristo asumió hoy, esta noche, en Getsemaní. Eso es lo que nos está redimiendo. Eso es lo que hace posible nuestras aceptaciones vocacionales de lo que Dios nos ha dado. Jesús se dirige al Padre en Getsemaní diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber? La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber? Y hay otro aspecto importante en este episodio. En Getsemaní están Pedro, Santiago y Juan, los mismos que estuvieron en el monte Tabor el día de la transfiguración, los testigos de la debilidad de la humanidad, los que estaban viendo cómo Jesús se sumía en ese dolor humano. Esa agonía de Cristo en Getsemaní fue testificada por los mismos testigos que testificaron su gloria y divinidad en el monte Tabor el día de la transfiguración. Y hay una pedagogía de Dios en esto. La pasión es camino de gloria. Jesús primero les mostró su gloria en Getsemaní. Ahora les muestra la cruz. El Señor está educando a aquellos que serán las columnas de la iglesia entre la consolación y la desolación. Eso nos pasa muchas veces en nuestra vida. A veces sentimos el consuelo de Dios que nos toca nuestro rostro y otras veces el silencio de Dios, que hablamos también esta semana. Consolación y desolación. Esto es algo que en la tradición de la iglesia se ha reflexionado mucho sobre esta pedagogía en la que el Señor compagina consolación y desolación. El momento de la desolación es el momento de la fidelidad. El momento de la desolación es el momento de la confianza en Cristo, del abandono en Él. A pesar de lo que se esté viviendo, a pesar de esa enfermedad, a pesar de esa frustración, de esa falta de trabajo, lo que sea, es el momento
de abandonarnos en Él. Siendo testigo de la prueba más amarga, debemos recordar que Jesús nos dice: no deben olvidar aquello que vieron en el monte Tabor. Cuando estés en la peor prueba de tu vida, recuerda el momento de la gloria. Esa prueba no durará para siempre, porque tú también has visto la gloria. El escándalo de ver a Cristo padeciendo en una cruz tiene que ser aliviado con el recuerdo de Cristo en su gloria. Las dos cosas son necesarias. No nos podemos quedar solamente con la cruz. Tenemos que ver las dos. Ese dolor de esta noche y de mañana, ese descenso de Jesús a los infiernos, tiene que ser visto también con los ojos y el recuerdo de la gloria que hemos visto. Y esta es la pedagogía divina. No es que sea un momento de desgracia y otro momento de gracia, no. Los dos son momentos de gracia y en los dos el Señor nos está salvando. Me salva en mis dificultades, pero también me salva en mis consolaciones. Me está salvando cuando me deja solo en su silencio divino y también cuando me consuela, cuando me siento lleno, cuando me siento pleno, cuando me siento realizado. Getsemaní es la pasión del alma de Cristo. Cuando dice Jesús: me muero de tristeza, permanecer aquí en oración, Jesús está descubriendo su pasión interior, esa pasión moral que vive. Es verdad que esta es la pasión física, es la pasión del cuerpo, los dolores, pero también hay una pasión moral. Esto ocurre también en nuestra vida y desde nuestra pobre experiencia humana sabemos que es muy superior el sufrimiento moral al sufrimiento físico. Cualquier padre o madre sería capaz de sufrir a gusto físicamente con tal de privarse de ciertos sufrimientos morales. Frente al sufrimiento de un parto, del nacimiento de un niño, ese dolor físico, el sufrimiento de ver cómo un hijo se destroza por las drogas. Una madre pasaría 1000 partos si pudiera evitar el sufrimiento moral de ella y de su hijo. Drogas. 1000 partos. Siempre nos ha impactado el sufrimiento físico de la pasión. Incluso cuando vemos las películas de la pasión de Cristo, las personas suelen llorar una vez y otra vez y el corazón se nos suele compungir un poco. Pero no podemos olvidar, queridos amigos, que el sufrimiento físico es una mínima parte de lo que es el sufrimiento moral. Es como un iceberg. Asoma su pequeña parte sobre el agua, mientras que la mayor parte es la que no se ve, la que está sumergida. Para entender esto, nos dice el Evangelio que Jesucristo sudó gotas de sangre. Y este fenómeno es muy real. Lucas 22:44. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Y es interesante que solo San Lucas relata este hecho. ¿Por qué? Porque San Lucas era médico. Y esta parte de este fenómeno, de este momento de Jesús, le llamó la atención. Es curioso que este fenómeno no ocurriera durante la pasión física de Jesús, sino durante esa pasión moral de Jesús. Es el peso de esa copa al que hemos hecho referencia antes, el peso de todas las injusticias, de las guerras, de los asesinatos, de los abortos, de los robos, de los que mueren de hambre hoy por el egoísmo de los otros, de los que pasan los peores momentos mientras otros pasamos nuestros mejores momentos, cuando unos mueren de hambre y otros botamos la comida, el momento de las mentiras, de los insultos, de la desobediencia, del terrorismo, del desamor,
esta es la copa. Todo esto hace que ese agotamiento físico, acompañado de ese trastorno moral de Jesús, consecuencia de una emoción muy profunda y un miedo muy atroz, esta agonía de Jesús en Getsemaní nos toque profundamente. Es una lesión para todos nosotros. Más que miedo al dolor, más que miedo a la muerte, hemos de tenerle es miedo al pecado, miedo a apartarnos de Dios. Y es por eso que hoy, Jueves Santo, queridos amigos, le vamos a pedir al Señor que nos dé un don. Uno de sus 7 dones es el que vamos a pedir hoy, Jueves Santo. Señor, darnos el don de tu santo temor. El 7º don del Espíritu Santo, el santo temor de Dios para evitar el pecado. No porque tenemos miedo al infierno, sino porque no queremos apartarnos de Dios.